es lo más hermoso que lo que podemos tener, sentir que el Espíritu Santo a través de la adoración, mientras le adoramos, Él es el que fortalece nuestras vidas, Él es el que nos levanta, Él es el consolador de nuestros corazones. Por eso es necesario estar siempre delante de la presencia de nuestro Señor, adorándole. En este día quiero compartir con cada uno de ustedes una palabra donde Dios ha estado hablando a mi corazón en todos estos tiempos donde tenemos que estar en casa, donde no se nos permiten salir después de cierto horario. Y este tiempo yo creo que a muchos nos lleva a reflexionar o a estar meditando en los tiempos que vivimos, en lo que está sucediendo. Y ahí viene el Espíritu Santo con su palabra a hablarnos a nuestros corazones, a guiarnos, a traer quietud, paz. Y sabemos que los hijos de Dios tenemos una esperanza. Sabemos que a través de la palabra de Dios nuestra fe se fortalece. El Señor nos guía a través de su palabra y eso es lo mejor que podemos tener. Qué bueno que tú estás allí junto a tu familia, en casa, donde sea que estés, Dios puede hablarte. Y cuando el Señor hablaba a mi corazón en estos tiempos, a través de su palabra, venía el Espíritu Santo hablándome que muchas personas están sufriendo en estos tiempos, quizás porque no se pueden reencontrar con sus seres queridos, quizás porque han perdido seres queridos y la lucha de todos los días que tenemos que pelear, batallar y confiar en el Señor. Yo quiero compartir contigo en Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 14, y en el verso, a partir del verso 8 del libro de los Hechos, capítulo 14, una palabra donde Dios habló tremendamente a mi corazón. Y en el 8 nos habla de Pablo, donde fue apedreado en Listra. Y yo simplemente voy a comenzar leyendo el versículo 8 y luego, para no leerlo todo y extendernos mucho con la lectura, voy a estar contándole la historia o lo que dice la palabra del Señor. En Hechos 14, verso 8 dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. La palabra nos habla de que Pablo vio a un hombre cojo de nacimiento y que él vio al cojo
que había fe para poder levantarse. Entonces Pablo le da una orden y le dice, levántate derecho y anda. Y el capítulo sigue contando y hablando que la gente, cuando vio lo que había sucedido, que el cojo se había levantado, la gente malinterpretó por lo que había en su corazón lo que estaba sucediendo. Entonces, la multitud que estaba en ese lugar quisieron hacer sacrificio, quisieron adorar a Pablo. Cuando Pablo y Bernabé vieron lo que estaba sucediendo, ellos le dijeron, nosotros somos hombres semejanza a ustedes. Y Pablo en ese lugar estaba presentándole a esa multitud a un Dios poderoso, a un Dios que había tenido cuidado de cada uno de ellos, a un Dios que le amaba, a un Dios que le había protegido en los tiempos difíciles. Pablo les estaba hablando a la multitud que había un Dios vivo, había un Dios poderoso. Pero en medio de la multitud, mientras Pablo quería explicar quiénes eran ellos y qué estaban haciendo en ese lugar, le fue difícil que la multitud entendiera. Y había judíos los cuales incitaron a esas personas a apedrear a Pablo. Y leyendo el capítulo, dice que ellos, mientras estaban apedreando a Pablo, yo me lo imagino a Pablo, o imagínate tú, qué momento tan difícil para él. Fíjate la maldad en los corazones de esas personas, la maldad que había sobre ellos, la oscuridad que había en sus corazones. Pablo no estaba haciendo nada malo, sino lo que Pablo estaba haciendo era llevar luz, o queriendo llevar luz a sus vidas. Y dice que la multitud que estaba en ese momento apedreando a Pablo, en un momento pensaron o creyeron que él estaba muerto. Entonces me imagino que las piedras cayendo sobre Pablo hasta quedar inconsciente, las piedras cayendo sobre el cuerpo de Pablo, golpeándolo hasta quedar desmayado, inconsciente. Imagínense que ellos pensaron que él estaba muerto. Entonces lo tomaron y lo sacaron de ese lugar. Qué tremenda palabra. Dice que los discípulos, los apóstoles que vieron cuando sacaron a Pablo medio muerto, inconsciente, dice que lo rodearon y se lo llevaron. Y luego Pablo se levantó. Pasando un día, él se levantó.
luego que Pablo se haya recuperado quizás, él se levantó y siguió haciendo más discípulos. Pablo siguió cumpliendo con el propósito el cual Dios le había llamado, el cual él tenía que ir y cumplir con lo que el Padre, con lo que Dios le envió a hacer. Y en el verso 22 del capítulo 14, en Hechos 14, verso 22, dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Fíjate que en el versículo 22 nos está diciendo que luego que Pablo fue apedreado hasta quedar inconsciente, medio muerto, porque es lo que ellos pensaron, que Pablo estaba muerto, por eso lo sacaron del lugar donde estaba, de la ciudad, de ahí donde él estaba queriendo llevar la palabra, donde el Espíritu Santo lo había llevado a ese lugar. El poder de su presencia, el poder del Espíritu estaba sobre Pablo y lo sobrenatural se movía junto con Pablo. Él levantó a un cojo que nunca había caminado. Él había nacido cojo. Impresionante lo que nos está hablando la palabra de Dios para nuestras vidas en estos tiempos. Dice que luego que él se levantó y salió, hizo discípulos, abrió iglesia y cumplió con el propósito por el cual él fue enviado. Dice que confirmando los ánimos de los discípulos. Ellos habían visto lo que había sucedido. Ellos vieron a Pablo medio muerto. Vieron a Pablo inconsciente. Vieron por lo que tuvo que pasar Pablo en ese momento. Entonces, luego de hacer la voluntad de Dios, imagínense que los discípulos se deben haber preguntado a sí mismos, lo deben haber hablado entre ellos, lo deben haber comentado en el grupo. ¿Es esto lo que nos espera por predicar la palabra, por llevar salvación? Tanto sufrimiento tenemos que pasar por hacer o cumplir la voluntad del Padre, por amar a Dios. ¿Alguna vez te has preguntado, como hijo de Dios, hasta cuándo debo de sufrir? ¿Hasta cuándo debo de soportar? ¿Hasta cuándo debo hacer silencio?
dice que Pablo tenía que levantar los ánimos de los discípulos. Y él lo hizo exhortándoles a que permanecieran en la fe, a que permanecieran en el Señor, a que permanecieran buscándole a Dios, hablando de que hay un Dios poderoso, que hay un Dios de amor, de misericordia. Pablo les estaba diciendo a sus discípulos: permanezcan, tomen ánimo, permanezca en lo que ustedes han creído, en lo que ustedes han visto. La manifestación del poder de Dios, lo sobrenatural que estaba sobre Pablo. Qué tremenda palabra. Y les dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Tenemos que ser probados. Tenemos que pasar por momentos difíciles, por momentos de angustia, por tiempos de persecución, para que nuestra humanidad comience a apocarse y comience a salir la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Para que cuando llegue el momento podamos entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. En estos tiempos, hablando con el Señor, yo no sé, quizás en la situación que tú estás, quizás estás pasando por momentos de enfermedad, quizás estás pasando por momentos de persecución, quizás se levantaron a acusarte, quizás has perdido un ser querido y hay tristeza y tu ánimo ha decaído. En estos días, en estos tiempos, había una situación en nuestras vidas con mi esposo, en mi vida, en el ministerio. Y usamos todos los recursos que podíamos llegar a tener para seguir adelante con el propósito de Dios. Y un día hablando con el Señor, cuando me di cuenta que ya no había más nada que hacer que nosotros como seres humanos pudiéramos hacer. Cuando me di cuenta y le dije al Señor: Señor, ¿qué más nos queda para hacer? Lo hemos hecho todo. Nos hemos presentado delante de tu presencia. Hemos clamado, hemos intentado golpear una puerta, golpear la otra, para que se nos escuchara. Y en ese momento sentí la voz del Espíritu Santo que habló a mi corazón y me dijo:
cuando el enemigo de tu alma, cuando aquellos que se levantaron en contra del propósito de Dios en aquel lugar, crean que están medios muertos, ahí me voy a levantar yo y voy a engrandecer mi nombre. Qué tremendo. Fíjate que Pablo llegó hasta el punto de estar medio muerto. Qué tremendo cuando tenemos que pasar por dificultades, por momentos difíciles y que como ser humano no queremos. Queremos que pronto se acabe. Queremos que pronto venga el Señor a auxiliarnos. Queremos que las promesas del Señor que están en su palabra para nuestras vidas, para nuestra familia, se cumplan ya. Porque no hay fuerzas en nosotros para poder seguir. Porque no hay fuerzas en nosotros, en nuestras vidas, para poder continuar. Pero la palabra que estamos leyendo dice que Pablo alienta a sus discípulos y les exhorta a permanecer en la fe. Amado, que tú estás en estos momentos tan difíciles, es necesario que pases por el lugar, por el momento. Este es el tiempo que tú tenías que pasar por esa dificultad. Todo está en control de parte de Dios. Todo está en sus manos. Y antes de que tú vinieras a este mundo, ya estaba escrito el tiempo, el momento, la dificultad por la cual tú estás pasando. Quizás estás pasando por tiempos de enfermedad, por situaciones económicas, financieras difíciles. Quizás estás pasando por soledad, por muchas cosas por la cual tú estás pasando. Déjame decirte que el Espíritu Santo que está en ti, que la presencia que está en ti, que el poder de su presencia está en ti, porque Él te ha vestido con su poder, porque Él te ha vestido con su presencia. Él te preparó para que tú puedas soportar, para que tú puedas estar en el lugar, en el momento, en la circunstancia por la cual tú te estás encontrando.
Maravilloso es Dios. Poderoso es Dios. Porque tú no estás solo. Si Pablo estaba medio muerto, el Espíritu de Dios estaba sobre Pablo. Y Pablo pudo levantarse. Pablo pudo ponerse de pie. Pablo pudo cumplir con el propósito de Dios que había sobre él. Tú también lo puedes hacer. Levántate, porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Porque Él te ha ungido, dice su palabra. Porque Él ha puesto poder sobre ti. No decaigas en la fe. ¿Cuántos hoy están diciendo, la fe es lo último que se pierde y yo ya estoy ahí, en lo último? Pero déjame decirte que está el Consolador en tu corazón, sobre ti. Déjame decirte que está aquel que te acompaña, aquel que no te ha abandonado, aquel que no te ha dejado solo. No importa por donde tú estás pasando, lo importante es que Él está contigo. Lo importante es que Él te está diciendo, sigue adelante, continúa, esfuérzate, porque yo estoy contigo. No temas, porque yo estoy guardando de tu vida, estoy guardando de tu familia. No importa lo que se venga, porque el Espíritu Santo fue enviado sobre esta tierra. Y yo siempre digo que estamos viviendo en los tiempos del Espíritu Santo. Él está con nosotros. Él está acompañándonos cuando descansamos, cuando estamos en valle de muerte. El Espíritu Santo está ahí contigo. Él está cuando estamos angustiados, decaídos, alentándonos, animándonos a que nuestra fe no decaiga, a que no dejemos de creer de que Él es un Dios de amor, de que Él es un Dios de poder, que Él está, aunque nosotros no podamos verle, aunque nosotros no podamos tocarlo, pero sí está junto con nosotros hasta el fin de nuestros días. Él nunca te va a abandonar. Él lo prometió. Él prometió que te iba a cuidar, que te iba a guardar, que te iba a librar de todo lo que Satanás quisiera hacer en contra de tu vida. Libró a Pablo de la muerte. Él lo va a hacer contigo. Gloria a Dios. Estamos acompañados con el Espíritu Santo a todas partes que vayamos. Y no digas, no sé si voy a seguir o pueda seguir soportando más. Dios te preparó. Él te probó porque sabía que este día iba a llegar. Dios, cuando Jesucristo ascendió a los cielos, Él dijo, no teman, no estén tristes, porque no quedan solos. Yo me voy a la diestra de mi Padre
a preparar moradas. Pero les dejo el Consolador, el Espíritu Santo. Y por más difícil que sean estos tiempos, el Espíritu Santo aún está en medio de nosotros. Aún está en nuestros corazones, alentándonos. En 2 de Tesalonicense, capítulo 2, verso 6, dice: bien saben ustedes qué es lo que detiene al hombre malvado, para que no parezca antes de tiempo, porque su plan secreto de maldad ya está en marcha. Solo falta que se quite del medio lo que detiene a ese hombre. ¿Qué es lo que nos está hablando la palabra? Bien saben ustedes qué es lo que detiene al hombre malvado. El Espíritu Santo que está sobre esta tierra. Cuando el Espíritu Santo se ha quitado de esta tierra, el Señor también quitará a su iglesia de esta tierra. Entonces, lo más importante que nosotros tenemos, lo que no tenemos que olvidarnos en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos de angustia, en estos tiempos de escasez, en estos tiempos de soledad, tiempos de enfermedad, lo más importante es que el Espíritu Santo está con nosotros. Y aunque el diablo, aunque el enemigo de nuestras almas se levante en contra de nuestras vidas, de nuestros ministerios, de nuestras familias, el Espíritu Santo está en nosotros para levantarnos cuando el diablo crea que estamos muertos. Ahí viene la ayuda del Señor. Así que alégrate, levanta el ánimo, ese ánimo caído. Y te exhorto, te animo en este día a que tu fe siga intacta en tu corazón. La fe es lo más hermoso que hay en nuestras vidas. Cuando el Señor, cuando el Padre ve esa fe ferviente, poderosa en nuestras vidas, conmueve el corazón del Padre. Cuando nuestra fe está intacta, cuando Él ve que hay un corazón de fe, conmueve el corazón de Dios, mueve la mano poderosa de Dios. El enfermo es sano, el que está en cautiverio es libre. Él es el que rompe las cadenas, Él es el que te limpia de todo lo que Satanás haya puesto en tu vida, de toda maldición, de todo fracaso, de toda soledad. Cuando el Espíritu Santo está sobre nosotros,
hay vida. Así que, hermano, hermana, amigo, tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, hoy el Señor te dice que te levantes. El diablo, el enemigo, aquel que te persigue, cree que estás muerto. Pero no lo estás. No lo estás. Porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Y que la voluntad de Dios se cumpla en cada uno de nuestras vidas, en cada una de nuestras familias, que el Espíritu Santo nos llene, que se encienda ese fuego de su presencia en tu corazón. Quiero orar por ti que estás en tu casa. Quiero orar por aquellos que están pasando en tiempo de angustia, de tristeza. Quiero que tú cierres tus ojos ahí donde tú estás y que tú puedas extender tu mano sobre el receptor y que en este día la presencia del Espíritu de Dios sea ahora sobre ti. Espíritu Santo, tú estás en ese lugar. Espíritu Santo, tú estás en medio de las familias. Tú estás donde aquel hombre, donde aquella mujer se siente solo, sola. Tú estás con ellos, Señor. Aquellos que se sienten que están muertos. Aquellos que Satanás les está engañando. Que sea ahora tu presencia, Señor, como ríos de agua viva sobre ellos. Ríos de agua viva, Papá Dios, corriendo en sus corazones, corriendo en sus pensamientos. Trae vida, Señor, tu espíritu de muerte. Ahora lo cancelamos en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Nombre sobre todo nombre. Aquel, Señor, que está desanimado, que tu Espíritu Santo sea levantándole. Oh, Papá Dios, sea tú, Señor, manifestándose a través de la imagen, a través de radio. Seas tú, Espíritu de Dios, manifestándose con poder. Toda la gloria es para ti, Señor. En este día venimos delante de tu presencia, Señor, a declarar libertad sobre el cautivo, Señor, a sanar los corazones heridos, Señor, a dar apertura de cárcel, Señor, aquel que está encarcelado, que tu libertad sea ahora manifestándose sobre ellos en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Sea tu presencia, sea tu poder sanando, Señor, a donde hay enfermedad, que tus manos sea posándose, Señor, trayendo libertad en el nombre de Jesús HaMashiach.
Rabaya si kamaya. Oh, tú eres santo, Dios Todopoderoso. Si hay lágrimas corriendo sobre tu rostro, déjalas correr, porque la presencia del Espíritu de Dios te está haciendo libre ahora. Oh, santo, santo eres tú, papá. Toda la gloria es tuya. Bendecimos tu nombre. Aquel Señor que está caído, levántalo en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.